Bondadoso Señor, gracias te damos por el tiempo que nos regalas el día de hoy. La fortuna de tener la vida y la salud para presentarnos en la iglesia local, y poder celebrar este día de reposo, este día que es santo y con una selección especial. Ayúdanos, Señor, a honrarte en este gran día, que tu palabra sea expuesta, que tu voz se escuche y resuene en nuestros corazones, en nuestra mente. Transfórmanos por el poder de tu Espíritu y asísteme en la predicación para la compenetración y el entendimiento de tu palabra. En tu nombre, Cristo Jesús, oramos. Amén. Bueno, he querido hoy, como último servicio del año, reflexionar un poco sobre el indefectible paso del tiempo. El término indefectible es el inevitable paso del tiempo. Hoy para nosotros es el último servicio, pero ya en 3 días será el último día del 2025 y daremos por finalizado todo lo que representó este año. Se dice que el tiempo quizá es la cosa más preciosa del mundo. El tiempo tal vez lo más precioso del mundo. ¿Por qué? Porque el tiempo que se pierde, no se recupera. El tiempo no se devuelve. Lo que pasó, pasó y ya no vuelve más. Al contrario de una quiebra económica o de la pérdida de algún bien material, gracias a Dios, si hay salud, si hay vida, si hay fuerzas, muchas cosas se pueden recuperar, mientras que el tiempo es un bien no renovable y avanza. No nos pregunta si puede o no puede avanzar, simplemente avanza. Hoy estamos a finales del 2025, pero mañana y en el pasar de estos días estaremos pensando ya en Semana Santa. Algunos más adelante estaremos pensando en las vacaciones de mitad de año, aniversario de la iglesia, retiro en octubre de la iglesia y después prepararnos para ver cuál va a ser la cena de Navidad para el 2026. El tiempo va volando. Los niños hoy son chiquitos, compartimos con ellos, disfrutamos de ellos, pero mañana se están yendo de la casa, se están casando y ya continúan su trayecto, porque eso es el tiempo. No pregunta, avanza. El tiempo, a diferencia de nosotros, no se toma vacaciones. Entonces, bueno, voy a parar hay tiempo, ¿no? Entonces, no, el tiempo no para. El tiempo no para, no descansa. Y en virtud de esto, el tiempo se convierte en un bien preciado para muchos. A su vez, que también se convierte en un tormento para otros. Un bien para aquellos que hacen buen uso del tiempo y un tormento para aquellos que se les hace tarde, para aquellos que se les acaba el tiempo. Dice un dicho: el tiempo es una tierra que Dios nos ha dado. Unos la labran y otras la dejan de erizado. Erizado es, otros la dejan sin labrar, otros no la usan. Decía un predicador famoso en uno de sus sermones, Spurgeon, decía: el tiempo para hacer las obras que debes hacer o dejarlas sin hacer vuela velozmente. Es decir, si las haces o no las haces, no importa, el tiempo va avanzando. Y de hecho, en las Escrituras encontramos una afirmación contundente, simple, pequeña, sobre el tiempo, y es: el tiempo es corto. Dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 7, el tiempo es corto. Y eso de que el tiempo es corto es que el tiempo para nosotros es corto. Entonces, por un lado, el tiempo va andando, va con rapidez, pero se le suma que nuestro tiempo es corto. Nuestra presencia en esta tierra son 60, 80, 90, 100 años, pero eso es corto, rápido.
lo que le suma también qué es aquello que hacemos con el tiempo, podríamos reflexionar. Pero quisiera plantear una pregunta y dejarla planteada para nosotros, y es: ¿solo avanza el tiempo? ¿O nosotros avanzamos con él? ¿Solo avanza el tiempo o nosotros avanzamos con él? Para el pensamiento del mediocre, lo importante es que pase el tiempo, sin importar el uso del mismo. En el trabajo, que esperan muchas personas que lleguen las 5, que llegue el viernes o que llegue el sábado. Lo importante no es lo que se hace en el tiempo, sino que el tiempo se cumpla. Mientras que para el pensamiento del entendido, el tiempo es el espacio limitado del desarrollo de tareas. Usarlo de la mejor manera ha de ser lo que le preocupa, lo que le afana. Amados, he querido hacer este preámbulo antes de iniciar puntualmente en la reflexión, viendo cómo el tiempo no frena su labor hasta que marque el fin de los tiempos, pero al igual que el tiempo no frena su labor y no frena sus tareas, los cristianos de igual modo, de igual manera, no dejan de ser productivos y activos hasta que llegue la meta. Es por eso que el título del sermón el día de hoy es, como titula en la imagen, el tiempo no para y nosotros tampoco. El tiempo no para y nosotros tampoco. Para desarrollar este sermón lo desarrollaremos desde 2 aspectos y veremos el primero. Entonces, como el título es el tiempo no para y nosotros tampoco, es ¿por qué no paramos? Hay una pregunta. ¿Por qué no paramos? Y la respuesta es el punto que veremos, y es por el alto valor de lo que está adelante. Por el alto valor de lo que está adelante. Y quisiera por un momento que, para comenzar a desarrollar este primer punto de por el alto valor de lo que está adelante, me acompañaran a Hebreos capítulo 11, la carta a los Hebreos capítulo 11, haciendo lectura en el capítulo de los héroes de la fe, que suelen llamar, versículos 13 al 16. Hebreos 11, versículos 13 al 16, dice de la siguiente manera: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Mis hermanos, el pueblo de Dios en las Escrituras se ha caracterizado por el movimiento, por estar en movimiento, no por estar estancados, sino por estar moviéndose. Dice el texto que ellos tenían tiempo para volver, si lo que hubieran estado buscando era una patria terrenal, unas metas terrenales, unos aspectos de este mundo. Tiempo tenían para volver, pero ellos seguían avanzando, porque tenían como una realidad la patria celestial que miraban a lo lejos. Esa patria celestial que miraban a lo lejos la veían como una realidad, y esa patria
los impulsaba a avanzar y a no estarse quietos. Porque es más cómodo estarse quieto que avanzar. Porque es más desgastante avanzar que estarse quieto. Pero lo precioso que estaba delante impulsaba el sacrificio de avanzar. De igual manera, amados hermanos, encontraremos este distintivo esencial y especial en la vida de Pablo. En Pablo no veremos un conformismo o un sedentarismo espiritual. No veremos eso. Veremos más bien un constante deseo por avanzar. Un constante deseo por no quedarse quieto e inoperante. Un constante deseo por seguir hacia la meta, hacia adelante. El tiempo va corriendo, pero el tiempo no nos pasa, o no nos debería pasar. El tiempo debería ir con nosotros. Vamos con el tiempo. Volvamos a Filipenses capítulo 3, en los versículos que estábamos leyendo. Y revisemos nuevamente del 12 al 14. Filipenses 3, 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este capítulo 3 es un capítulo muy denso de la carta a los filipenses. Es tan denso que es muy difícil hacer divisiones. Es un capítulo muy denso, y lo que viene diciendo antes del versículo 12, Pablo viene hablando sobre sí mismo y le manifiesta a la iglesia su profunda adhesión a Cristo y a su causa. Dice que todo lo que sea un camino paralelo para justificarse ante Dios, él lo tiene por basura. Dice, yo quiero ganar a Cristo, quiero estar en Cristo, quiero ser como Cristo, quiero vivir como vivía Cristo. Y en el versículo 11 dice, incluso si debo morir como Cristo, yo quiero morir como Cristo. Ese es el contexto de lo que viene hablando. Y estamos hablando de Pablo, el fundador de muchas iglesias. Muchas de las iglesias que estaban para la época habían sido fundadas por Pablo. Y él muestra tal adhesión cristiana, tal firmeza en Cristo. Uno diría que Pablo está en un nivel superior, bien arriba, y el versículo 12 dice, no que lo haya alcanzado ya. Pablo habla de sí mismo con cordura. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. El término perfecto en el griego acá, la connotación que tiene es estar completo, terminado. Esa es la connotación que tiene perfecto en este momento. Y entonces dice, no que lo haya yo alcanzado, no soy un producto completo. Y aquí, amados, lo interesante del pasaje. Pablo, ¿qué es eso que persigues? ¿Qué es eso que buscas? ¿Qué es eso que impulsa tu movimiento? ¿Qué es eso que no te hace quedar quieto? Estamos hablando, amados, de Pablo, que cuando escribe la carta a los filipenses, está preso en Roma. Y se dice que lo tienen siempre atado a un soldado. Y si bien físicamente está inmovilizado, su pluma y su boca no se detienen. Y parece que dentro de la casa del César ya hay un buen grupo
de creyentes. Porque finalizando la carta a los filipenses dice, los de la casa del César os saludan. Parece que ya había un grupo de cristianos conformado. Pero Pablo, ¿qué amerita tal movimiento? ¿Qué amerita tal esfuerzo? Miren, el versículo 12 y el versículo 14 utilizan una expresión en el griego que es dioko. Dioko, que en nuestras versiones, ustedes lo pueden observar ahí, traducen como proseguir. Es el término que se usa para proseguir. O prosigo. Pudiera traducirse también de la siguiente manera o contiene la siguiente idea. Proseguir es perseguir de manera agresiva. Perseguir de manera agresiva. Y si lo pensáramos en una figura para entenderlo, es como un cazador hacia su presa. Ese prosigo. Persigo de manera agresiva. Denota insistencia, afán por conseguir aquello. Y en el versículo 13 usa otro término que en español lo tenemos traducido como extendiéndome hacia adelante, y es un verbo diferente, que es epekteinomenos, distinto, que tiene la idea de estirarse para conseguir algo. Estirarse para conseguir algo. Tomar posesión de. Entonces vemos una gran insistencia que, si bien no lo ha alcanzado, sí lo quiere alcanzar. Una insistencia como si una fiera estuviera persiguiendo a su presa. ¿Qué será aquello que está intentando agarrar con insistencia? Versículo 12, parte B. Sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Esa expresión usa un par de términos que no son tan familiares para nosotros. Los términos asir, por ver si logro asir, término que también puede ser entendido como tomar, agarrar, coger. Entonces, ¿qué es lo que dice el versículo? Por ver si logro tomar aquello para lo cual fui también tomado por Cristo. A ver si logro tomar aquello para lo cual también fui tomado por Cristo. Curioso que cuando dice que también fue tomado por Cristo, es decir que Cristo también tomó a Pablo con tal insistencia y con tal vehemencia para sus propósitos. Recordemos cómo llama el Señor a Pablo. ¿Qué hacía Pablo para esos días? Perseguía a la iglesia. Y persiguiendo la iglesia, Cristo se atraviesa en su misión. Cristo lo agarra, lo toma. Y dentro de las muchos aspectos que le indica, le dice: te tomo para que seas luz a los gentiles. Para que seas luz a los gentiles. Así que, amados, cuando Él dice, por ver si logro tomar aquello para lo cual fui también tomado por Cristo, lo que quiere decir es por ver si logro cumplir con aquello a lo cual Cristo me ha tomado. Si un entrenador
selecciona a un jugador de fútbol para la selección, para el mundial, ¿qué espera él de ese jugador en el mundial? Que ya sea defensa, mediocampista o delantero, que cumpla la función para la cual fue llamado. ¿Cuál sería la mejor manera con la que ese jugador llega a participar de los partidos? Yo tengo que cumplir con el llamado que me hicieron. Yo tengo que cumplir con el llamado de aportar para el equipo y cumplir el objetivo para el cual me trajeron. Estaría mal si el jugador entra a la cancha y solo hace figuritas, y solo hace jugadas, y solo hace túneles que son improductivos en cuanto al partido. Acá Pablo dice, ¿saben yo qué busco? ¿Saben yo qué quiero? Yo quiero agarrar, yo quiero perseguir el propósito que Dios me ha puesto en la vida. No lo quiero dejar escapar. Yo quiero cumplir con la misión que me ha dado Cristo en la tierra. Y que cuando Él me llame, yo pueda escuchar un buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pablo, ¿por qué esa insistencia por perseguir? ¿Por qué esa insistencia por el esfuerzo, por el avance? Porque es que el tiempo pasa. El tiempo pasa. Y las marcas del tiempo todas las tenemos. Las arrugas, los dolores, unos más que otros, con más dificultades. Pero las marcas del tiempo nos muestran su paso. Y nosotros tenemos que analizar si con el paso del tiempo nosotros estamos cumpliendo con aquello para lo cual Cristo nos tomó, para lo cual Cristo nos ha llamado. Porque eso es lo precioso que está delante, cumplir con la vocación que Él nos ha puesto por delante. Es tan precioso esto de cumplir con lo que está por delante, que ahí a Pablo no le importaban cadenas, no le importaba opresión, no le importaba persecución, no le importaba nada de estas cosas, porque él debía cumplir con aquello para lo cual Cristo lo había traído. Amados, esta debería ser uno de esos análisis a meditar en lo que queda del 2025. Señor, ¿estoy siendo un obrero diligente con el tiempo que me das? ¿Estoy cumpliendo la vocación o la razón por la cual tú me trajiste? Amados, no debería haber razón para ser sedentarios espiritualmente. Si a la gente se le recomienda hacer deporte, porque el sedentarismo por sí solo, en el aspecto físico, genera perjuicios, cuanto más en aspectos espirituales. La inoperancia cristiana en la vocación que se nos ha sido encargada debería ser uno de los pecados más rechazados por parte de los cristianos. Ser inútiles debería ser aquello con lo cual no desearan ser tachados. Miren, a manera de motivación verdadera, eficaz, el mismo Señor Jesucristo cumplió su ministerio. El mismo Señor Jesucristo cumplió con su misión. Dice ahí en Filipenses capítulo 2, un texto muy conocido para nosotros. Capítulo 2, cuando Pablo en el versículo 5 le dice, vengan, tengan el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús.
vivan como Cristo, sientan como Cristo, actúen como Cristo. Bueno, ¿cómo lo hizo? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De hecho, hay una porción donde Pablo dice: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Acá se trata de tener nuestra más alta inspiración en Cristo y lo que Él hizo con su tiempo. Cuando llegaron los apóstoles, ¿recuerdan? Cuando estaba en el pozo con una mujer, conversando, trayéndole: maestro, ¿no has comido? Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Y esa fue la característica de Cristo. Decía ahí en Filipenses: hasta la muerte, obediencia hasta la muerte. Y les leo, tan solo si lo desean apuntar, en Juan 19:30, dice: Jesús estaba en la cruz, y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Consumado, ha sido terminado, ha sido completado. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Hasta cuándo avanzamos? ¿Hasta cuándo es la tarea? Hasta que derramemos nuestra vida, o hasta que el Señor venga. El Señor Jesucristo derramó su vida para garantizar la redención. Si el mismo Señor Jesucristo lo hizo, de la misma manera demanda el mismo esfuerzo y sacrificio de aquellos que lo siguen. En Hechos dice: y se les llamó por primera vez cristianos. ¿Por qué se les llamó cristianos? Porque eran seguidores de Cristo, encarnaban a Cristo. Y volvamos a Filipenses capítulo 3. Analicemos un juego de palabras que hace el apóstol. El apóstol usa el término perfecto, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Pero curiosamente, el versículo 15 dice lo siguiente: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Hay un curioso juego de términos. El término en el griego es el mismo. Y yo les decía que el término perfecto acá quiere decir completo o terminado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Pablo le está dando una connotación de perfecto en cada uno de los versículos de una manera distinta. En el versículo 12, él dice que él no ha sido una obra terminada. O sea que a él todavía le faltan cosas. No está completado. Pero en el versículo 15, él se autodenomina perfecto. Y a los suyos, los apóstoles, los determina perfectos. ¿Quiénes entonces son los perfectos del versículo 15? Esa denominación. Los perfectos, amados hermanos, son aquellos que prosiguen. Los perfectos son aquellos que persiguen. ¿Y qué persiguen? Ya lo veíamos anteriormente. Cumplir la vocación con la que han sido llamados. No son perfectos en el sentido de que estén terminados, pero sí son perfectos en la medida de que consiguen, de que avanzan hasta llegar a la meta.
Y lo que les decía, la meta es la Jerusalén celestial por un lado, ¿sí? Pero por otro lado, la meta también es cumplir el ministerio que nos ha sido encargado a cada uno de nosotros. Eso es lo que caracteriza a los perfectos en la Biblia. Somos de estos perfectos que estamos persiguiendo. Amados, estamos respondiendo a las demandas particulares que el Señor Jesucristo nos ha hecho a nosotros. El Señor Jesucristo hace demandas particulares a cada uno de los suyos. Y no le va a pedir a los que estamos acá ser como Pablo. Nos va a pedir ser como Pedro. Nos va a pedir sea como Camilo. Sea como usted, de acuerdo a las demandas particulares que he hecho sobre usted. Cumple tu ministerio. Él decía, no. Eso es de Pablo y los apóstoles son especiales. Los apóstoles son especiales, tienen un acompañamiento especial por parte de Dios. Eso no tiene que ver con nosotros, ¿no? Dice ahí en Filipenses 3, versículo 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y retumba Filipenses 2, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Cumple tu ministerio. Alguien podría decir, no, eso es de los apóstoles, eso es de los pastores, eso es de los predicadores, eso es de los que tienen algún tipo de ministerio ordenado en las Escrituras y en la iglesia. Ellos son los que tienen que preocuparse por perseguir, cumplir con la misión que se les ha dado. No. Romanos 12 nos dice que Dios ha dado dones a los hombres, ha dado ministerios a su iglesia, y el que preside con solicitud, el que reparte con liberalidad. Tenemos el llamado de responder a las expectativas hechas por Cristo. Por eso nosotros no paramos. No paramos. Pablo, con esta profunda preocupación de él cumplir su ministerio y de que los que están bajo su cargo cumplan con el ministerio, cumplan con la labor, porque el tiempo es corto, dice en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, a partir del versículo 5, le dice a Timoteo, un joven pastor en la iglesia de Éfeso, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, cumple con el llamado que se te ha hecho. Él ya estaba pronto a morir, Pablo, y dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Yo he peleado la buena batalla, yo he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Quiénes son los que aman su venida? Los que quieren que cuando Él venga sean encontrados respondiendo al llamado que Él les ha hecho. Esos son los que aman su venida. Pronto viene o pronto nos presentaremos ante Él. ¿Cómo nos presentaremos? Y esto que les decía de que ser perfecto es el que prosigue, el que sigue, el que avanza, no el que nunca tiene un defecto o no el que no está luchando, sino el que sigue, el que está puesto ahí delante de las directrices del comandante.
En el Antiguo Testamento lo vemos en varias ocasiones. Les leo un par de ellas para que ustedes las apunten, pero les ilustre. Hablando de Noé, en Génesis 6:9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminaba. Con Dios andaba. Y en Génesis 17, sobre Abraham, se dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Fue perfecto Abraham? No un perfecto en cuanto a una persona sin pecados, no una persona sin defectos, sin algo para decirle. ¿Pero en qué sentido es perfecto? En alguien que prosigue. Dice Hebreos 11:8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció, para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Lo que caracteriza la perfección en estos hombres no es su moral impoluta, sino su obediencia y su compenetración con las demandas divinas. Volvemos a nosotros. ¿Cómo evaluaríamos nuestro 2025 en términos de avance y cumplimiento de nuestra vocación? Y ahí sí podemos nosotros analizar sobre qué aspectos hemos sido llamados y cómo desarrollamos nuestro ministerio. Qué tan buenos administradores somos de Él para cumplir las expectativas que Cristo espera de nosotros. Y vuelvo, a veces se lee y las personas pensarán: no, los apóstoles o los pastores, pero no, cada uno de nosotros, Gilma, Beatriz, Blanca, Carmencita, todos hemos de responder ante el Señor y hemos de estar delante del Señor y ver la forma como estamos asumiendo aquello para lo cual hemos sido tomados. Bueno, primer aspecto hemos visto: el tiempo no para y nosotros tampoco, en virtud de lo que está delante. En segundo aspecto veremos, como el tiempo no para y nosotros tampoco deberíamos, por lo tanto debemos olvidar lo que queda atrás. Debemos olvidar lo que queda atrás. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. No lo he alcanzado, pero me olvido de lo que está atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Hermanos, hay muchas cosas del pasado que nos generan un estorbo para nuestro seguimiento. Hay muchas cosas de la manera de vivir y de la vana manera de pensar de este mundo, de nuestro pasado, que debe ser abandonado para poder extendernos hacia lo que está adelante. Si yo tengo en mis manos una bolsa pesada y grande, me es imposible agarrar lo que está delante. Debo despojarme.
Debo eliminar todo aquello que me absorbe, que me impide el caminar. Esto es consagración. Algunos piensan que santidad y consagración, que es lo mismo, consiste solo en abstenerse, dejar de hacer cosas. Y si bien incluye el dejar de hacer cosas, es dejar de hacer cosas con un propósito. Dejar de hacer cosas o abstenerme de cosas que son un impedimento en mi camino, que me impiden estar limpio, que me impiden estar preparado, que me impiden estar apto para poder perseguir lo que debo tomar. Y acompáñenme por un momento a la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 39. Hemos usado un poco la carta a los Hebreos y seguiremos usando otro poco en virtud de que el tema maneja el concepto de la carrera, de avanzar. Y Hebreos 10:39 dice acerca de los creyentes, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y en el contexto está dirigiéndose a una comunidad que quería volver atrás al judaísmo, que quería volver atrás en cuanto a sus creencias. Y el escritor les dice, nosotros no somos de los que retrocedemos, porque retroceder es perdición. Amados, si está mal estancarse, ¿cuánto más será retroceder? El viejo hombre, las costumbres pasadas, la ideología de este mundo, la manera como hacíamos las cosas en el pasado ha de quedar. Y cuando nos ataquen los pensamientos, la filosofía, el proceder del pasado, debemos nosotros refugiarnos en Cristo. Debemos combatir para que no nos domine las cosas del pasado. Mis hermanos, declararse cristiano o la fe no solo consiste en una declaración pública, soy cristiano, sino en la forma como yo tomo decisiones en el día a día, sino en la forma a la que yo le doy prioridades en el día a día, sino la forma como yo dirijo mi vida. Eso muestra si avanzo, me estanco o retrocedo. Mis hermanos, nuestros ojos, como dice ahí en la carta de Filipenses, olvidando lo que queda atrás. Debemos tener nuestros ojos puestos adelante, mirando hacia lo que hay por delante. Ahí en Hebreos, avance un par de hojas a Hebreos capítulo 12. Después de que ha hablado de todos estos ejemplos de hombres de fe, le dice a la iglesia lo siguiente: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿a qué nube de testigos se refiere? A los del capítulo 11, a Abraham, Isaac, Jacob, todos los jueces que fueron de renombre y reconocidos. Teniendo esa nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amados, para avanzar tenemos que despojarnos. Y estos tiempos, si bien
Son muchos los propósitos que en la comida de fin de año se harán las personas y el brindis, y de pronto en las primeras semanas de enero los gimnasios estarán a llenar, la alimentación va a tener por esos días un cambio. Por lo general esos propósitos van cayendo con el tiempo. Pero lo que todo cristiano sí debería es hacer, si bien ese balance, pero el cristiano tiene la fuerza para continuar adelante porque tiene a Cristo por delante. Y porque los esfuerzos y la santificación que hacen no es para sí mismo, sino para glorificar al que lo tomó por soldado, de honrar al Señor que lo ha llamado y de cumplir con la comisión. Dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Para avanzar nos es necesario despojar, pero para avanzar nos es necesario mirar a aquel que ya transitó este camino. Mirar a aquel que ya transitó este camino con la mayor oposición y puso su mirada en la meta, en la misión, en lo que debía realizar. Mis hermanos, es mi intención poder llegar a lo profundo de su corazón para evitar que en nuestras vidas se mantenga una inoperancia espiritual y un sedentarismo espiritual. Que nuestros ojos estén bien afinados, porque pudiéramos, por mantener nuestros ojos en el pasado, por mantener nuestros ojos en la mentalidad de este mundo, pudiera costarnos nuestra vida. Como en el caso que quisiera que miráramos para finalizar. Les pido que por favor me acompañen a Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19. Estamos viendo que Pablo en Filipenses dice, olvidando lo que queda atrás. Y Hebreos nos decía, puestos los ojos en Jesús, hacia adelante, por la importancia que esto implica. Y hemos llegado acá al relato de Lot y su familia cuando salen de Sodoma y Gomorra, habiendo enviado unos ángeles, primero Dios a Abraham, capítulo 18, y pasando posteriormente hacia Lot para verse con él y anunciarle de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Eso lo encontramos en todo el capítulo 19. Y dice a partir del versículo 17 de ese capítulo, los ángeles dándole las directrices, dice, y cuando los hubieren llevado afuera, dijeron, escapa por tu vida. Los ángeles les dicen a Lot y a su familia, escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas.
Los ángeles les dijeron, no mires tras de ti. El verbo en hebreo que utiliza acá para mirar es nabat. Y pues en nuestras versiones dice mirar. Pero el concepto que tiene es mirar detenidamente. Es como mirar para escanear, mirar con anhelo, mirar con deseo. Entonces lo que les está diciendo, no mires tras de ti de esa manera. No mires anhelando esta tierra que se va a destruir. No mires anhelando esto que Dios va a destruir. Y el versículo 24 en adelante dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Versículo 26. El verbo usado ahí, cuando dice que ella miró atrás, es el mismo verbo nabat, la orden que les había dado. No mires con deseo la destrucción de esta ciudad. No extrañes esta ciudad. Pues ella, cuando miró, quizá miró con tristeza, con anhelo, viendo, no sé, su tierra, lo que perdía, con anhelo y lamentándose quizá de lo que Dios estaba destruyendo. He ahí la importancia de dónde tenemos nuestros ojos. Si nosotros miramos nuestro pasado, lo que fuimos o la mentalidad de este mundo, o si nosotros nos olvidamos de lo que está atrás y miramos a Cristo, su evangelio y el gran valor que es servir en su reino. Hay algo curioso en este texto, porque también hay un juego de palabras. El versículo 26 nos dice que la esposa de Lot miró atrás. Versículo 27. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Hay algo curioso ahí, y es que Abraham también miró. Pero ¿por qué Abraham no quedó convertido en estatua de sal? Pues es curioso que acá el verbo que se usa para mirar es distinto. No es el mismo mirar de la esposa de Lot. Acá usa un verbo que es chakab y que traduce ver, asomarse, ver un espectáculo que está sucediendo, pero, o sea, cuando usted lo ve, o sea, sin ninguna anhelo o una intención, está viendo normal. Lo que realza lo que estaba sucediendo en el corazón de la esposa de Lot. Su mirada hacia allá no fue un simple error. Dios sí es malo. Como por un simple error. No, el corazón de la esposa de Lot anhelaba Sodoma y Gomorra. Y sufría por la destrucción de Sodoma y Gomorra. Es la diferencia en la manera como miraba Abraham. Y la diferencia como mira el creyente que mira hacia adelante, hacia su Cristo, su obra, su misión, su reino. Amados, es válido, no lo vamos a buscar, pero en Hebreos, donde estábamos viendo que nosotros no somos de los que retrocedemos, haya una manera válida para mirar atrás. Y es cuando allá en Hebreos dice, traed a la memoria pasada los tiempos donde ha salido, lo que han tenido que sufrir, lo que han batallado.
lo que han caminado otros hermanos. Lo único que es válido para mirar atrás es para mirar de dónde nos ha sacado el Señor. De dónde nos ha sacado el Señor. Ahora, en esos últimos versículos de Génesis 19, habla de las hijas de Lot. Y las hijas de Lot, si bien no miraron para atrás, en ese momento, en su corazón seguía la mentalidad de Sodoma y de Gomorra. Porque lo primero que se les ocurrió, dice, vamos a quedarnos sin descendencia. Vamos a emborrachar a nuestro padre y primero entrarás tú y después entraré yo y así haremos descendencia. El fruto de esos pueblos fueron pueblos que fueron siempre enemigos del pueblo de Dios. Sodoma y Gomorra seguían el corazón de ellas, por más de que en ese momento no habían mirado atrás. Es interesante en la historia cómo de una u otra manera Dios llamó a Abraham, pero Lot fue participante de cada uno de esos momentos, y por cosas anexas a Lot siempre había algo que lo estorbaba para estar al lado de Abraham o para ser parte del pueblo. Finalizo leyendo un par de cortas reflexiones de un sermón del predicador que les decía al inicio, de Charles Spurgeon, sobre el tiempo que es corto. Y dice así: sabiendo que el tiempo es corto, ustedes y yo no tenemos ni una hora para desperdiciar en diversiones inútiles. Hay algunas diversiones que brindan un respiro de la incesante tensión del trabajo y la ansiedad y son beneficiosas para fortalecer la mente y los nervios. Estas no solo son permisibles, sino que son adecuadas y apropiadas. Pero si bien la recreación es necesaria y conveniente para mantener las facultades mentales y físicas en funcionamiento, no podemos tolerar la disipación que tiende más a debilitar que a fortalecer la constitución. El gusto popular exhibe su propia perversidad al buscar placer en la locura y el vicio. La moda da su aprobación a muchos pasatiempos que no le sientan bien a ninguna persona sabia, racional e inteligente. Pero el cristiano en sus momentos de relajación debe buscar el impulso sano y evitar los estímulos perniciosos. El tiempo apremia. No podemos perderlo en conversaciones sin sentidos, chismes vanos o escándalos domésticos. Otra reflexión que en un sermón hacía nuestro pastor Mauricio decía: solo Cristo y su iglesia pueden dar una solución efectiva a la experiencia caótica que vive la humanidad. ¿Qué hace entonces la iglesia inoperante, dormida y hasta influida por la manera de pensar del mundo? Que sea esta una reflexión a este tiempo que se cierra y sea el Señor haciéndonos diligentes y sabios en el uso del tiempo. Oremos. Bondadoso Señor, agradecidos estamos con el espacio que nos has regalado, rogando y esperando que tu palabra traiga aliento, confrontación y fortaleza a la vida de la iglesia. Ten misericordia de todos mis hermanos. Rogamos también por aquellos que hoy por distintas razones, ocasiones o otros aspectos no se encuentran, deseando que tu poder y tu espíritu les acompañe. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido, sea tu palabra aplicándose con poder y fervor a nuestro corazón. En tu nombre, Cristo, oramos. Amén.